Nunca creí en nada que no pudiera ver, tocar o medir. La muerte, pensaba yo, era simplemente el fin, un apagón sin fanfarria ni tragedia. Pero cuando mi corazón dejó de latir en la fría sala de emergencias aquel día de verano, lo que vi y sentí después me dejó completamente devastado. Si la muerte era el fin, alguien olvidó mencionarme la parte donde, en medio de la oscuridad más absoluta, iba a encontrarme con Adolf Hitler. Sí, ese Hitler. Podría parecer la alucinación de un hombre en las garras de la inconsciencia, pero lo que experimenté en esos minutos, que bien podrían haber sido siglos, fue tan real como el dolor en mi pecho cuando mi corazón explotó. Y lo que me pasó ahí, en ese lugar, sacudió hasta los cimientos de lo poco que creía saber. Me llamo Daniel Sánchez, y no sé cómo contarles esto sin sonar como un loco. Pero, por lo visto, ya lo soy. Mi nombre es Daniel Sánchez, y soy ingeniero civil. Mi vida, hasta hace poco, estaba dedicada a diseñar puentes, pero a los 42 años, la única cosa que parecía colapsar era yo mismo. No soy uno de esos que cree en el destino o en señales del universo. Siempre he sido un tipo práctico. Ateo de pies a cabeza, no creía en nada que no pudiera explicarse con lógica o física. Mis padres, en cambio, especialmente mi madre, eran devotos. No me malinterpreten. Respeto la fe de la gente, pero siempre me pareció una forma de llenar el vacío del miedo a la muerte. La vida se acaba, eso es todo. No hay cielo, ni infierno. Solo la nada. Esa era mi creencia. Hasta que la muerte misma vino por mí. Era una mañana cualquiera. Estaba en mi oficina, revisando planos para un nuevo proyecto, cuando un dolor súbito me atravesó el pecho como una descarga eléctrica. Me detuve en seco, con la respiración entrecortada. Al principio lo ignoré, pensando que era estrés o alguna tontería. Pero el dolor se intensificó. Antes de darme cuenta, estaba desplomado en el suelo. Los siguientes momentos fueron un borrón. Recuerdo a mis compañeros de trabajo llamando a una ambulancia, y el sonido distante de las sirenas que se mezclaba con el eco de mi respiración irregular. Fue la última vez que vi el mundo tal como lo conocía. Lo siguiente que supe es que estaba en una camilla, y luego no estaba en ninguna parte. Dicen que cuando mueres, ves una luz al final del túnel. Yo no vi ninguna luz. Solo oscuridad, pero una oscuridad tan pesada y espesa que parecía tener peso propio. Me sentí tirado, flotando, o mejor dicho, hundiéndome en algo que no puedo describir como agua, aire o cualquier sustancia que conozca. Era como si el espacio mismo se plegara alrededor de mí, sofocándome. No es posible, pensé. Esto no debería estar pasando. Los ateos no experimentamos estas cosas. No hay alma, no hay vida después de la muerte. Pero ahí estaba yo, consciente de algo, aunque no podía sentir mi cuerpo. No había latido, no había dolor, solo yo y la nada, pero una nada aterradora. Cuando los médicos te declaran muerto, te dicen que no hay vuelta atrás. Tu corazón ha dejado de latir, tus neuronas se apagan, pero por alguna razón inexplicable, yo seguía consciente de esa nada. Quizás fue mi cerebro que, en sus últimos estertores, creó algo que no existía. Esa fue mi primera explicación lógica. Hasta que lo vi. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Minutos, horas, días, no lo sé. De pronto, el paisaje comenzó a cambiar. Aunque paisaje no es la palabra correcta. La oscuridad comenzó a retorcerse como si algo debajo de la superficie se moviera. Algo grande. Y de repente, el suelo bajo mí ya no era vacío. Era roca, caliente y dura como el asfalto en pleno verano. Me levanté de algún modo, o al menos esa fue la sensación, porque no era como si tuviera cuerpo. No podía verme, pero sabía que estaba allí. Miré a mi alrededor, y entonces lo vi. A lo lejos, entre columnas de fuego y sombras grotescas, estaba él, el hombre que reconocí de inmediato, porque todo el mundo lo reconoce. El bigote, los ojos llenos de odio y locura, la postura arrogante que había visto en decenas de documentales y fotos históricas. Adolf Hitler.
El aire en ese lugar era denso, como el humo después de un incendio, pero sin olor, solo calor y presión. Hitler estaba sentado en algo que parecía un trono, pero no de oro o mármol, sino de huesos retorcidos. Y lo que vi en su rostro me paralizó. No era el Hitler que había visto en libros de historia. Este estaba roto, completamente derrotado, como si el peso de todas sus atrocidades lo aplastara. Y estaba llorando. No había guardias, no había demonios torturándolo. Él mismo era su tortura. Fue entonces cuando lo entendí. Este no era el infierno que predican las religiones. Era algo peor. ¿Qué carajo es esto?, murmuré, aunque no esperaba una respuesta. No había hablado, no tenía boca, pero mi pensamiento resonó en el aire pesado de aquel lugar. Hitler levantó la vista lentamente y me miró con ojos vacíos, pero al mismo tiempo, llenos de una angustia infinita. Nunca había sentido tanta repulsión y lástima a la vez. Caminé hacia él, o al menos, me moví de alguna manera en su dirección. Cada paso, si es que eran pasos, me hacía sentir como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Amejita kami asakaba, comienza or algo. No eran palabras exactamente, más bien un murmullo. Una y otra vez, el mismo murmullo, un eco de algo antiguo. Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Era Hitler, hablando para sí mismo, como si estuviera atrapado en un bucle interminable, repitiendo una confesión que nadie escuchaba. Fue entonces cuando comprendí que este lugar no era solo un castigo. Era una prisión del alma. Aquí, los condenados no eran atormentados por demonios o diablos contridentes. Eran prisioneros de sus propios actos. Cada uno de ellos era consciente, eternamente consciente, del mal que habían hecho. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí que algo cambiaba. Mi percepción se expandía y se contraía al mismo tiempo. Todo mi ser estaba siendo empujado hacia algo que no podía ver, pero que se sentía como una presencia. Era como si el espacio mismo se deformara, y entonces me encontré rodeado de otros. No era solo Hitler, figuras que reconocía, pero no del todo. Algunos, figuras históricas infames, dictadores, asesinos en masa. Otros, figuras menos conocidas, pero con el mismo aire de desesperación y remordimiento. Ellos estaban ahí, atrapados en sus propios recuerdos y crímenes, reviviendo una y otra vez el daño que habían causado. Yo estaba en medio de todo esto, pero no era uno de ellos. No sentía el remordimiento que ellos sentían. No sentía la culpa. Solo observaba. Había algo extraño en esto. Siempre había imaginado, en los términos más abstractos, que si algo así existía, la gente aquí estaría sufriendo algún tipo de tortura física. Pero no era el caso. Parecía mucho más mental. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propio ciclo, repitiendo una y otra vez sus peores momentos, reviviendo constantemente lo que habían hecho. ¿Era esto el infierno? Una prisión de la conciencia, una repetición inacabable de los errores del pasado. Vi a una mujer que reconocí vagamente por una foto de la historia, una líder que había ordenado la muerte de miles por razones políticas. Estaba atrapada en un cuarto oscuro, escuchando los gritos de sus víctimas. Nadie la tocaba, nadie la castigaba. Ella solo escuchaba y lloraba. Me acerqué a ella, pero no me vio. Estaba completamente ajena a mi presencia, como si yo no existiera. O tal vez, como si yo no fuera parte de este lugar. No pertenecía aquí, eso era seguro. Pero entonces, ¿por qué estaba viendo esto? ¿Por qué me encontraba en medio de todo este horror? El tirón hacia atrás fue abrupto, como si hubiera sido expulsado de un sueño violento. Mis ojos se abrieron de golpe y escuché el pitido de las máquinas. Sentí el dolor en mi pecho y los gritos de los doctores alrededor mío. Estaba de vuelta en el hospital, en mi cuerpo. Recuerdo que al principio no podía moverme. Mi visión era borrosa, y me costaba respirar. La sensación de opresión en el pecho era casi insoportable. Los médicos y enfermeras estaban trabajando rápidamente a mi alrededor, pero todo lo que podía hacer era intentar procesar lo que acababa de suceder. Había muerto. Había estado en alguna parte. Y lo que vi,
No podía explicarlo. No tenía sentido. Todo mi escepticismo, toda mi lógica, se desmoronaban ante lo que acababa de experimentar. Sabía que el cerebro, al morir, podía producir imágenes, alucinaciones. Pero esto no había sido una simple alucinación. No había sido un sueño. Sentí una profunda náusea mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Hitler, el infierno, no podía haber sido real. No podía. Era absurdo. Estuviste muerto por 6 minutos, me dijo una de las enfermeras, cuando finalmente pude hablar. Pero te trajimos de vuelta. 6 minutos. Durante 6 minutos, mi corazón había dejado de latir. Durante ese tiempo, había visto cosas que no tenían sentido alguno para alguien como yo. La enfermera me miró con curiosidad cuando le dije que había tenido una experiencia. Pero no insistí en los detalles. ¿Cómo le dices a alguien que viste a Hitler llorando en el infierno? Días después, cuando finalmente pude regresar a casa, seguía sin saber cómo procesar lo que había sucedido. Al principio, intenté explicarlo científicamente. Podría haber sido un sueño inducido por la falta de oxígeno en mi cerebro. Tal vez había visto imágenes de Hitler en la televisión y mi mente las había combinado en ese momento crítico. Pero no importaba cuántas veces tratara de racionalizarlo, no podía escapar del miedo primario que había sentido en ese lugar. Decidí contarle a mi madre. Ella, una mujer profundamente religiosa, siempre había creído en el cielo y el infierno. Para ella, mi historia sería una confirmación de lo que había sabido toda su vida. Así que una tarde, la llamé y le relaté lo que me había pasado. No fue la reacción que esperaba. Esto no es lo que debería haber pasado, dijo mi madre después de escuchar mi historia. Hitler en el infierno. Sí, eso tiene sentido. Pero tú, ¿por qué fuiste allí? No había forma de responderle a eso. Porque, para ser honesto, yo tampoco lo sabía. No era un mal hombre. No había cometido atrocidades. Pero tampoco creía en Dios, ni en el infierno, ni en nada más allá de esta vida. Y aún así, de alguna manera, había sido testigo de algo más allá de lo que había imaginado posible. Quizás, continuó mi madre, Dios te está dando una advertencia. Una oportunidad para cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde. Eso fue demasiado para mí. Aunque había visto lo que vi, no podía aceptar la idea de que todo eso fuese una señal de alguna deidad que me pedía convertirme. No. Algo más estaba en juego. Algo que no comprendía del todo. Pero de una cosa estaba seguro, no podía seguir viviendo como antes. A medida que los días pasaban, mi experiencia comenzó a filtrarse en cada aspecto de mi vida. Ya no podía sentarme en la oficina a trabajar como si nada hubiera pasado. No podía ver las noticias o leer sobre la historia sin que me viniera a la mente lo que había visto. El rostro de Hitler, roto y atrapado en su propio infierno, estaba grabado en mi memoria. Los gritos de las almas condenadas, el susurro interminable de «yo lo hice». Todo eso seguía resonando en mi mente. Mis amigos me notaban diferente. Al principio, traté de actuar como si nada hubiera cambiado, pero no pude evitar la necesidad de contarles lo que había pasado. Como era de esperar, la mayoría me miró con incredulidad. Seguramente fue una alucinación, me decían. Tu cerebro estaba apagándose, y eso creó todo. Y tal vez tenían razón, pero la intensidad de lo que experimenté, la certeza con la que aún podía sentir ese lugar, me impedía aceptar esa explicación por completo. A medida que pasó el tiempo, comencé a aceptar una realidad incómoda. Ya no era el mismo. Lo que había visto, fuera real o no, había cambiado algo fundamental dentro de mí. Ya no podía mirar la vida de la misma manera. ¿Y si había algo después de la muerte? ¿Y si el infierno existía, no como un lugar físico, sino como un estado de conciencia, una tortura eterna para quienes habían hecho el mal? Mi mente seguía luchando por encontrar una explicación lógica. Tal vez nunca la encontraría. Aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, a veces siento ese calor sofocante y la oscuridad aplastante a mi alrededor. A veces escucho el susurro lejano de Hitler, atrapado en su bucle interminable, y me pregunto si algún día, cuando mi corazón finalmente deje de latir para siempre, volveré a ese lugar. Porque, después de todo lo que vi, ya no estoy tan seguro de que la muerte sea el fin.